Hola jóvenes, soy la Inge Danira y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a aprender cómo calcular la transformada inversa de Laplace para una función. Lo primero que debemos recordar es las fórmulas de transformadas inversas. Recordemos que la transformada de Laplace es un operador que cuando se ejecuta o cuando se aplica sobre una función en t, me arroja como resultado una función en s. Por lo tanto, si calculamos la transformada inversa de una función, debe ser una función en s para que me devuelva, ¿verdad?, una función en t. ¿verdad? Entonces, eso podemos ver algunas fórmulas, estas son las fórmulas más básicas, las fórmulas más simples y las más usadas de transformada inversa, ¿verdad? Un t a la n es igual a la transformada inversa de n factorial por s a la n más 1, e a la at es igual a la transformada inversa de 1 sobre s menos a, seno de kt es igual a la transformada inversa de k sobre s cuadrado más k cuadrado, y así sucesivamente usted puede ver las fórmulas que tenemos, ¿verdad? Observe entonces que la función original es una e a la at y la función inversa, o sea, cae o se transforma en una función en s, ¿verdad? Entonces a la función en t aplicamos transformada normal, a la función en s, o sea, la función en t aplicamos transformada normal para encontrar una función en s, y a la transformada a la función en s aplicamos transformada inversa para encontrar la función en t. Muy bien, ahora veamos. ¿Qué más debo de saber? Bueno, que tanto la transformada de Laplace como su transformada inversa son transformadas lineales, ¿verdad? Y yo puedo, a la transformada de una suma, puedo sacarle la suma de las transformadas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, la transformada inversa de 2 sobre s más 3 sobre s al cubo, ¿verdad? Esto va a ser equivalente a tener la transformada inversa de 2 sobre s más la transformada inversa de 3 sobre s al cubo. Y es más, ¿verdad? Según me dice la fórmula que tengo yo aquí, las constantes pueden salir de la transformada y esto me va a quedar como 2 por la transformada inversa de 1 sobre s más 3 por la transformada inversa de 1 sobre s al cubo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la transformada inversa de 5s, por ejemplo, si tuviera 5s por s cuadrado más 4, ¿verdad? Más 3 por s cuadrado menos 4, ¿verdad? Eso entonces no es necesario que yo lo haga en dos etapas como lo hice aquí. Yo puedo sacar la constante y al mismo tiempo separar las transformadas. O sea, ¿a qué me refiero? Si tengo 5 por la transformada inversa de s entre s cuadrado más 4, más 3 por la transformada inversa de 1 entre s cuadrado menos 4. Entonces, de esa forma podemos ver que nosotros podemos separar una transformada de una suma o de una resta, va a ser la suma o resta de las transformadas, ¿verdad? Bueno, una vez que ya aclaramos esos puntos, pues ahora sí podemos irnos al ejemplo y ver cómo podemos utilizar estos principios que acabamos de ver. Bueno, para empezar, aquí está. Calcule la transformada inversa de Laplace dada. Y me piden la transformada inversa de 4s más 6s a la 5 menos 1 sobre s más 8. ¿Ok? Lo primero que yo hago es separar las transformadas. Si yo tengo una transformada inversa de sumas, entonces yo debo de separarlas. Y lo vamos a hacer como en los ejemplos anteriores. ¿A qué va a ser igual esto? A 4 por la transformada inversa de 1 sobre s, más 6 por la transformada inversa de 1 entre s a la 5, menos la transformada inversa de 1 entre s más 8. Muy bien, ya tenemos el primer paso, ya lo separé. Ahora necesito encontrar la transformada inversa de esa función. De nuevo, quiero que quede claro qué es lo que significa calcular la transformada inversa de esa función. Que yo tengo una función en t a la cual yo transformé y que obtuve esta función que tengo yo aquí.
¿ok? Y yo necesito saber cuál es la función que yo transformé para llegar a esto y a esto, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos, o sea, ¿cómo vamos a aprender a calcular la transformada inversa de una función? Eso va a depender del denominador de las funciones, ¿verdad? Vean ustedes, en nuestras fórmulas tenemos tres casos. Primero, este que es el caso único, ¿verdad? 1 sobre S. Ahí, si yo tengo transformada inversa de 1 sobre S, eso es igual a 1 y ahí ya no hay cambio. En el denominador, solo la variable elevada a un exponente. S a la 2, S a la 3, S a la 4. Puedo tener en el denominador una suma o resta de la variable con un coeficiente, pero la variable está elevado a la 1 y tengo suma o resta, pero la variable está elevado a la 2. Entonces, una vez que tenemos ya conocimiento y que sabemos bien que esas son las tres situaciones, entonces ahora nos toca determinar a quién de estas fórmulas corresponde cada una de ellas. Bueno, entonces esta es sencilla, ¿verdad? Esta porque esta es 1 sobre S y dijimos que 1 sobre S ya sabemos que esto es equivalente a 1. ¿Verdad? Porque es esta expresión, o sea, esta fórmula, ¿sí? Es la transformada inversa de 1 sobre S, que es igual a 1. Ahora bien, para esta tenemos la variable elevado a un exponente, o sea que esta que está aquí va a corresponder a una forma de t a la n. Y 1 sobre S más 8, vemos que la variable está elevado a la 1, o sea, no tiene exponente, por lo tanto va a corresponder a esta forma de e a la at. Bueno, una vez que nosotros identificamos, entonces vamos a trabajar cada una de ellas por separado para ver cómo se hace. Bueno, entonces la primera que vamos a hacer va a ser la transformada inversa, dijimos, de 1 entre S a la 5. ¿Ok? Entonces, si usted recuerda, en nuestra fórmula teníamos que t a la n es igual a la transformada inversa de n factorial entre s a la n más 1 factorial, s a la n más 1. Ok, ¿cómo se llama? Quiere decir que si yo ya sé que esta es de esta forma, entonces quiere decir que yo transformé en algún momento una variable de la forma t a la n y que obtuve 1 sobre s a la 5. Si yo sé que estas dos son las mismas, ¿verdad? Entonces significa que este exponente es el mismo que está aquí. Es decir, que en este caso n más 1 va a ser igual a 5, de donde n es igual a 5 menos 1 y n es igual a 4. ¿Ok? Muy bien. Significa entonces, vean, vamos a darle vuelta, vamos a tomarlo al revés, ¿verdad? Significa que yo transformé una variable de la forma t a la 4 y que obtuve esta expresión 1 sobre s a la 5, ¿ya? Pero veamos cuál es la verdadera transformada de t a la 4. La verdadera transformada de t a la 4 con nuestra fórmula va a ser 4 factorial entre s a la 4 más 1. O sea que va a ser 24 entre s a la 5. ¿Ok? Significa, volviendo, que la transformada inversa de 24 sobre s a la 5 es igual a t a la 4. Ok. Ahora vamos a ver. Lo que yo tengo es transformada inversa de 1 entre s a la 5. Y yo puedo observar que para que esto sea la transformada de t a la 4, aquí debería de estar este número. Entonces, como no está, entonces yo lo voy a agregar. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, transformada inversa de 24 entre 24 por s a la 5. O sea, recuerden que si yo multiplico y divido por el mismo valor, no estoy alterando la expresión. Y luego yo sé que
puedo sacar el 24, pero solo el de abajo, porque el de arriba lo necesito para poder formar la transformada inversa de t a la 4, ¿verdad? Entonces voy a sacar el 1 sobre 24 y adentro me va a quedar 24 entre s a la 5. Y ahora nosotros podemos ver que este valor efectivamente sí es el valor de t a la 4, ¿ok? Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 24 por t a la 4. ¿Okay? Ahora vamos con la otra expresión. Recuerden que esta lo estoy haciendo por partes para que quedemos más claro. Una vez que tengamos práctica en estas operaciones, esto se hace directamente y no es necesario hacer toda este trabajo que yo hice. ¿Ok? Bueno, entonces la siguiente transformada que yo tengo en mi ejercicio es transformada inversa de 1 entre s más 8. Y aquí volvemos a la expresión. Yo sé que esto proviene de la transformada de e a la at, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una suma y la variable está elevado a la 1. Recuerden que es la única expresión donde la variable está elevada a la 1. Significa que yo transformé e a la at y el resultado me da 1 entre s menos a. Entonces, si usted se fija, ¿verdad? Para tener la forma de s menos a, significa que yo voy a tener 1 entre s menos. Pero para que tener este positivo, significa que yo tengo que tener menos por menos más. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el valor de a es negativo, es menos 8. Por lo tanto, ahora sí, la transformada inversa de esto va a ser e a la menos 8t. Ok, coloquemos todo el ejercicio para tener ya una idea completa. Y el ejercicio era, recuerden, la transformada inversa de 4 sobre s más 6 sobre s a la 5 menos 1 sobre s más 8. ¿Ok? Y dijimos que esto era a 4 por la transformada inversa de 1 sobre s más 6 por la transformada inversa de 1 sobre s a la 5 menos la transformada inversa de 1 sobre s más 8. Y ya cada uno de estos valores ya lo transformamos. Recuerden que la transformada inversa de esto es 1. La transformada inversa de esto me dio 1 sobre 24 por t a la 4. Y la transformada inversa de esto me dio e a la menos 8t. O sea que el resultado va a ser 4 más un cuarto de t a la 4 menos e a la menos 8t. Y esta sería la transformada inversa de la función que se me dio. De nuevo, quiero recalcar que la función que se me dio era una función en s, podemos verlo aquí, ¿verdad? Y la función que yo obtuve es una función en t. Muy bien, continuemos, veamos otro ejemplo donde podemos seguir aprendiendo eso. Dice, calcula la transformada inversa de Laplace de 1 entre 5s menos 2. Entonces aquí tenemos de nuevo, analizamos el denominador, vemos que el denominador es una suma, recuerden, 3 casos, y lo vuelvo a repetir para que no se nos olvide. 3 casos. En el denominador hay solo la variable s elevado a cualquier exponente diferente de 1, o sea, s a la 2, s a la 3, s a la 4, s a la 5, lo que sea, ¿sí? Segunda situación, en el denominador hay una suma o una resta de s más o menos un valor numérico, ¿ok? Entonces, pero la variable está elevada a la 1. Y tercer caso, en el denominador hay una suma o una resta, pero la variable está elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 situaciones y eso nos va a ayudar a nosotros a escoger nuestra fórmula de transformada inversa. Entonces, vemos que aquí hay una suma de la variable y de una constante. Y la variable está a la 1. Por lo tanto, nuestra fórmula sería, o sea, la fórmula que nosotros vamos a necesitar es esta que está aquí, ¿verdad? De nuevo, significa, ¿verdad?, que la transformada inversa, pongámoslo así, significa que
la transformada inversa de 1 entre S menos A es igual a E a la AT. Esta es la que yo necesito. Ahora bien, necesito que veamos algo bien importante. En esta fórmula, nuestra S está sola, ¿ok? No está acompañada. Y es más, todas las transformadas de Laplace tienen como transformadas de Laplace o transformadas inversas, tienen como coeficiente 1, ¿verdad? Nunca va a tener aquí un valor numérico. Entonces, para poder trabajar con esta y que esta efectivamente sea la transformada inversa de una expresión o de una función de la forma e a la at, yo debo quitar este 5 que está aquí. Este 5 debe desaparecer. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a dividir arriba y abajo por 5. Entonces, esto me va a quedar igual a tener la transformada inversa de 1 sobre 5 entre 5s sobre 5 menos 2 sobre 5. ¿Ok? Y esto entonces me va a quedar igual aquí. Este 5, recuerden, puede salir. Me va a quedar 1 sobre 5 por la transformada inversa de 1, porque ya saqué el 1/5 que estaba aquí. Abajo me va a quedar 5 entre 5 me va a quedar S y menos 2/5. ¿Ok? Y ahora sí, tiene la forma S menos A y esto sería equivalente a tener entonces 1/5 por E a la menos 2/5 de T, ¿verdad? Que está muy sencillo. Bueno, continuemos a ver qué más podemos obtener. El tercer ejemplo me dice, calcula la transformada inversa de Laplace de 2s menos 6 entre s cuadrado más 9. Muy bien, en este caso, igual yo tengo que ir y ver mi denominador para saber de dónde viene. Y vemos que s cuadrado más 9 podría ser, es una suma y está s al cuadrado, ¿verdad? Entonces significa que s cuadrado más 9 podría ser un seno de kt o podría ser un coseno de kt. Ya vamos a ver cómo identificarlo. Pero aquí tengo un problema. Si usted se fija, en el numerador siempre debe estar un solo valor. No tengo ninguna transformada de Laplace que contenga más de un valor en el numerador. Si usted se fija, tengo k, s, 1 y n factorial. Entonces, en este caso, lo que hago es separar los numeradores. Entonces, voy y separo, ¿verdad? Separo con diferente numerador, pero igual denominador. Entonces, esto sería 2s entre s cuadrado más 9, ¿verdad? Menos la transformada inversa de 6 entre s cuadrado más 9. ¿Ok? Y bueno, ahora tenemos que separar, ¿verdad? Este valor, tenemos que sacar el 2. Entonces me quedaría 2 por la transformada inversa de s entre s cuadrado más 9. Menos 6 por la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 9. Ok, de la tabla ya sabemos que puede ser seno o coseno. ¿Cómo identifico si es una función seno o una función coseno? Bueno, me dice la fórmula que la transformada inversa de s entre s cuadrado menos k más k cuadrado es igual al coseno de kt y que la transformada inversa de k entre s cuadrado más k cuadrado es igual al seno de kt. Entonces, ¿cómo identifico si es una seno? Porque vean, tanto el coseno como el seno en el denominador son iguales. Tienen una suma y la variable está al cuadrado. Entonces, ¿cómo identifico cuál es, si el seno o el coseno? Por el numerador. Cuando en el numerador esté la
la letra S o la variable S, entonces se va a referir al coseno. Y cuando en el denominador esté un valor, en el numerador esté un valor numérico, ¿verdad? Ojo, cualquier número, no importa cuál, pero que haya un número, entonces se va a referir a seno de kt. Entonces vean que aquí tenemos coseno y tenemos seno. Aquí no tengo ningún problema. Vean que en este caso k al cuadrado es igual a 9. No sé si lo miran. K al cuadrado es igual a 9. ¿Ok? Entonces significa que k es igual a 3. Por lo tanto, esto es equivalente a tener 2 por la transformada inversa de s entre s cuadrado más 3 al cuadrado menos, y aquí volvemos con lo mismo, ¿verdad? Para que este sea la transformada de seno de kt, aquí arriba tendría que haber k, o sea, aquí arriba tendría que tener un 3, que sería el valor de k. Entonces, ¿qué hago? Multiplico y divido por ese valor. Recordemos, esa es la herramienta que ya usamos en el anterior. Ok, bueno, este no tengo nada más, ya está listo para sacar su transformada inversa, pero vamos a esperar para hacerlo junto con el otro. Ok, entonces aquí sería 6, saco el 3 que está aquí, de nuevo, como el 3 está abajo, lo saco siempre abajo, lo saco a dividir, recuerden eso, ¿ok? Está dividiendo. Y entonces aquí adentro solo me va a quedar esto que está acá. ¿Ok? Entonces al final me va a quedar 2 por coseno de k, que es 3t, menos 6 entre 3, 2 por el seno de 3t. Y esta sería la respuesta final.